Bueno, continuamos avanzando en torno a la primera unidad, principios de economía. Estamos conociendo más sobre esta ciencia, dando los primeros pasos y una manera de enfocar lo que es el estudio de una ciencia, y en este caso de la ciencia económica, es comprender el desarrollo histórico de la misma. Lógicamente no podemos abarcar en un sentido profundo toda la historia del desarrollo del pensamiento económico o de la teoría económica, pero a través de estas distintas perspectivas que vamos a tocar en un nivel general, podemos comprender mejor cuál es la manera de pensar respecto a la economía. Todas las personas tienen algún concepto o alguna idea en relación a lo que la economía debería ser. Es decir, a economía normativa, como lo expresábamos en la clase anterior, o de las medidas que se están tomando, observar cuáles son sus efectos y ver todo esto. Muchos asumen entonces la economía positiva y empiezan a evaluar el impacto de ciertas medidas económicas. Todos damos opiniones, y sobre todo acá en Venezuela, el venezolano, debido a la gran crisis que hemos estado viviendo en los últimos años, se considera que debe opinar al respecto, y hay quienes piensan que realmente tienen una idea clara o que tienen quizás alguna idea nueva, cuando la realidad es que dentro de la historia del pensamiento económico, muchas de las posturas que las personas hoy asumen han sido ya evaluadas y a través de evidencia científica, es decir, de diversos datos que podemos ver a lo largo de la historia en el comportamiento económico de los países, entendemos que hay ciertas teorías o ciertos conceptos que se van quedando de lado, que se comprueba que no funciona muy bien ver las cosas desde ese punto de vista, y entonces empezamos a avanzar en el conocimiento. La economía ha ido de esa manera, teniendo una comprensión de acuerdo a los sucesos que se han presentado. La historia del pensamiento económico es muy rica, es muy interesante, y vamos a comenzar con el feudalismo. Les mencionaba en la clase anterior que durante la época del Imperio Romano, este imperio dominó gran parte del territorio europeo, y posteriormente, cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, se funda lo que es el Imperio Bizantino, y de esta manera ya no vuelve a ser igual. Roma no vuelve a levantarse, ni siquiera cuando Carlomagno quiso hacer una especie de imperio que revitalizara lo que Roma fundía. Esto no ha sido posible. Ya un imperio como el romano no ha existido en esa forma, aunque otros imperios han existido y se podría hablar de cierto tipo de imperios, pero ya eso es otro tema. Y a partir de ese momento, cuando Roma cae, inicia la Edad Media, la época medieval. Y en el pensamiento económico no hay grandes hallazgos o grandes propuestas como tal formales, pero sí hay prácticas que están enmarcadas en un esquema, en una aplicación o sobre ciertos principios. Y acá podemos hablar del feudalismo. El feudalismo se refiere al sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. Este sistema se mantuvo aproximadamente entre los siglos IX y XV, aunque no presentó un carácter monolítico y uniforme durante este tiempo. Entonces, posteriormente a que se inicia la Edad Media, se va configurando lo que es el feudalismo, cuando a partir del siglo IX se comienza a dar como tal este sistema. Feudalismo viene de la palabra feudo. Debemos entender que no tuvo un carácter monolítico, es decir, no fue uniforme, no fue igual en todos los lugares en donde se desarrolló en Europa. Recordemos que en la actualidad nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado, en donde si acá en Venezuela sucede algo, inmediatamente lo conocen en otro país y pueden ver unos a otros los países, sus distintos sistemas económicos, el funcionamiento. Estamos conectados a través de las redes, tenemos una nueva era digital y todo esto. Bueno, en ese tiempo la información no corría como corre en estos días, y por tanto es natural que en un mundo configurado de esa manera, un pensamiento como era el feudalismo no se haya desarrollado de manera uniforme, de manera monolítica.
Y de hecho esto es algo prácticamente imposible porque cada cultura tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de ser, su carácter. Pero sí existen ciertos rasgos que distinguen al feudalismo, tal como tenemos rasgos que distinguen en la actualidad a lo que es un país comunista o lo que es un país capitalista. Tenemos rasgos claros, aunque no sea uniforme en todas partes, como por ejemplo la principal característica del feudalismo, que es que dividía a la población en dos grandes grupos sociales, señores y vasallos. Estas categorías, que se adquirían casi exclusivamente por nacimiento, determinaba todos los ámbitos de la vida. Es decir, habían señores y habían vasallos. A los vasallos le llamamos en alguna manera siervos. Un vasallo era una persona que estaba al servicio del señor feudal. Es decir, habían quienes nacían para ser ricos, poderosos, con toda la autoridad desde la cuna, igual que los vasallos desde la cuna estaban condenados en cierta manera a rendir tributo a los señores feudales. Básicamente los señores feudales se encargaban de brindar protección a los feudos, a pequeñas localidades. Y el vasallo pues tenía que trabajar el terreno, tenía que estar allí sembrando en medio de la agricultura. Entonces tenemos un periodo muy interesante en el sentido de que la sociedad no estaba configurándose en una industria. En este tiempo no había industria, no había como tal lo que hoy conocemos como las empresas en donde se desarrollan líneas de producción, en donde hay grandes empresarios. Todo esto no había llegado aún. Tenemos que en nuestra mente tratar de trasladarnos a ese momento y observar que simplemente habían personas que estaban sembrando, campesinos que estaban en su tierra y que tenían que darle tributo a un señor feudal que se encargaba de brindarles protección. Le rendían tributo a él, pero además de esto, esa agricultura que se desarrollaba era para el autoconsumo. El comercio entre un feudo y otro estaba limitado al mínimo. De tal manera que tenemos una sociedad en la cual no existía como tal el comercio exterior entre los feudos. Es decir, si yo producía papas, era para consumir papas en mi localidad. No era para llevar las papas a otro lugar y que aquellos me vendieran piñas. No había esa ventaja del comercio internacional, sino que era para el autoconsumo. Y lo que salía de mi feudo, más que todo, era dirigido al tributo que tenía que rendirle al señor feudal. Pero ahora bien, ¿cómo era esa distribución del ingreso? Simplemente era una parte para el vasallo y otra parte para el señor feudal. Entonces vamos, como quien dice, mitad y mitad allí, 50 y 50%. No. La realidad es que el campesino tenía que darle tributo no solo al señor feudal, sino también a la iglesia que imperaba en ese tiempo e incluso al gobierno, al Estado. Por tanto, tenemos a un campesino que estaba sumamente oprimido por los tributos que tenía que dar. Y es en este contexto que se comienza a gestar poco a poco lo que es el comercio exterior. ¿Y en qué forma se desarrolla el comercio exterior? En la Edad Media, ¿en qué forma los feudos comienzan a llevar sus productos hacia otras localidades, hacia otros lugares? Pues el comercio exterior durante la Edad Media fue estimulado por las cruzadas a partir del siglo XI, debido a que fomentaron la creación de los grupos burgueses dedicados al comercio y a la industria. La agricultura fue decayendo junto con el prestigio de los terratenientes. Ahora bien, tenemos un hecho histórico, el cual es las cruzadas. Y acá vamos a observar algo muy interesante. Y es que detrás de todo hecho político tenemos que observar qué está sucediendo en la economía. De esa manera podremos interpretar correctamente cuáles son las motivaciones reales de las autoridades en ese momento. Cuando escuchamos hablar de las cruzadas, pensamos que fue un antojo de alguien que dijo, bueno, vamos a ir a conquistar la Tierra Santa. Recordemos que las cruzadas fueron expediciones que realizaban por lo general los príncipes. Se iban en estas expediciones rumbo a la Tierra Santa, rumbo a Jerusalén, para tratar de recuperar estas tierras, tratar de sacar a los árabes y poder instaurar allí
lo que era la iglesia, poder fomentar la iglesia. Entonces ellos iban de cruzadas, de expedición hacia allá, pero no iban en son de paz, lógicamente era por medio de la guerra, ¿ok? Las cruzadas fueron acciones de guerra, acciones en las cuales procuraban conquistar el territorio, el llamado territorio santo o territorio bíblico, y en ese sentido se desarrollaron las cruzadas. Podríamos pensar que fue un hecho político, un hecho social, un hecho religioso, pero la realidad es que tras las cruzadas vemos un hecho económico. Aquellos que se vieron inmersos en esto de las cruzadas fueron desarrollando el comercio exterior. Si se está financiando el traslado de tropas desde Europa hacia Medio Oriente, entonces todo ese trayecto es un trayecto idóneo para desarrollar el comercio. Y de esta manera se empieza a dinamizar el comercio exterior. Se crean los burgueses, es decir, esa clase de personas que tienen cierto capital y comienzan a traficar, a vender, y no precisamente en el tema de la agricultura, sino otro tipo de bienes. Por eso es que decimos que la agricultura fue decayendo junto con el prestigio de los terratenientes. Asciende la clase burguesa, esa clase que domina el comercio exterior. Ahora bien, acá tenemos el telón de fondo, lo que estaba ocurriendo. Una época difícil, una época en donde el campesino era oprimido, una época de guerra, en donde estaban las cruzadas, en donde habían diversas tribus que estaban luchando. Y bueno, se está desarrollando la economía en ese entorno tan hostil. Pero ¿qué tenemos como tal a nivel conceptual? Pues en ese tiempo tenemos al pensamiento escolástico. El pensamiento escolástico no es otra cosa sino el pensamiento que se desarrolló en la época medieval. Se dice que el pensamiento escolástico desalentó todos los actos encaminados a obtener satisfacciones materiales. Por tanto, faltaba el estímulo al crecimiento económico, pues se subordinaban las necesidades a finalidades trascendentes. Es decir, dentro del pensamiento escolástico, que estaba dominado por el pensamiento católico, se enseñaba que se debía vivir una vida conforme con satisfacer las necesidades. Si mis necesidades estaban cubiertas, yo no tenía que buscar nada más allá de ello. De esa manera se enseñó a la población, se adoctrinó en un extremo en este sentido, en el cual las personas vivían con lo poco que tenían y tenían que mantenerse de esa manera. Si querían entrar en el paraíso, si querían lograr entrar en la vida eterna, tenían que vivir una vida en medio de la pobreza sin hacer ningún tipo de acción escandalosa en contra del sistema, porque así era la voluntad de Dios y ellos tenían que mantenerse de esa manera. Ese era el dominio en el pensamiento escolástico. Ahora bien, todo lo que existió en la época medieval fue malo, todo lo que pasó allí, todo lo que se enseñó fue allí, es una época negra que tenemos que borrar de la historia. ¿Será esto así? Hay algunos autores que señalan a la época medieval como una época oscura, y en la clase anterior les señalaba que ciertamente no se había desarrollado como tal el método científico como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, no podemos desechar el pensamiento de la época medieval simplemente porque existieron acontecimientos sumamente lamentables. Por ese solo hecho no vamos a desechar todo el pensamiento que se desarrolló en aquel momento, todos los análisis, todo el desarrollo intelectual que se dio en ese tiempo. Tenemos a grandes pensadores y exponentes que de alguna manera aportaron a lo que posteriormente sería la teoría en diversas ciencias y en específico en la teoría económica. Tenemos a Tomás de Aquino, quien defendió la propiedad privada conforme al derecho natural. Dijo que la propiedad privada estimula el trabajo y el orden social. Este es un fundamento muy claro para la economía. Esto que dijo Tomás de Aquino es importante. Tomás de Aquino, no que Aquino es importante. Tomás de Aquino dijo eso y es una realidad. La propiedad privada estimula el trabajo y el orden social. Si usted le da un pedazo de terreno a 100 personas, pues varias de esas personas van a esperar que la otra persona se encargue de sembrar, se encargue de cuidar el terreno mientras él está por allá echándose fresco, está allí tranquilo, mientras el otro trabaja. Yo no sé si usted ha visto esto, pero así
sucede, y eso hay evidencia histórica, cuando se comparte entre muchas personas la propiedad del capital, entonces se vuelve ineficiente.